Así que vamos a resolver el ejercicio 31. ¿Sí? Que así como estaba en un parcial. Ya a esta altura, habiendo pasado el primer examen, saben que van a tener enunciados en los que hay que leer, entender e interpretar. Y a partir de eso armar un programa. ¿Sí? Saben que los enunciados están bastante autocontenidos. Todo lo que tengan que leer e interpretar va a estar en los enunciados. En general las ecuaciones fundamentales van a estar planteadas, asociadas al texto que está escrito, que describe y contextualiza el problema. ¿Sí? Y que si hay algo que no está claro también ya saben, porque lo han preguntado. ¿Sí? Dudas de enunciado siempre vamos a responder. Bueno, el problema nos habla de que en una escala de un piano tradicional las notas musicales se dividen en octavas, que incluyen 12 notas con frecuencias de oscilación en hertz. ¿Sí? Al menos sabemos el concepto de frecuencia y hertz de física, ¿no? Pero básicamente las notas musicales o los sonidos que escuchamos es por vibración en nuestros oídos, ¿sí? Y eso está asociado a frecuencias. Igualmente espaciadas en escala logarítmica. Allí, por ejemplo, existe una nota La con una frecuencia de 220 Hz. Y nada más. A partir de la nota La de 220 Hz, las frecuencias de las 13 notas de la octava completa, ¿sí? De La hasta La, son 12 distintas, ¿no? Y si incluimos el siguiente La son 13, de 220 Hz a 440 Hz, se pueden calcular como, y nos da una fórmula. F sub i, evidentemente F está asociado a una frecuencia en Hz, dice es 220 por 2 elevado a la i menos 1 sobre 12. E i va a variar de 1, 2, 3 hasta 13. Entonces, si repaso la fórmula, nos dice, hay 13 notas desde un La hasta otro La incluido, y las frecuencias, que tengo que empezar en 220 y terminar en 440, se pueden calcular así. Sí, fíjense que si empiezo i con un 1, 1 menos 1 es 0, 2 a la 0 será un 1, entonces 1 por 220 me da 220, o sea que si i vale 1, estoy generando la frecuencia del La de 220 Hz. Si voy hasta el final, que i vale 13, 13 menos 1 es 12, 12 dividido 12 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 por 220 es 440, o sea, si i vale 1 genero 220, si i vale 13 genero 440, y evidentemente para 2, 3, 4 iré aumentando de a poco desde 220 hasta llegar a 440. Sí, por las dudas, acá estaba una imagen que decía el La de 220, el La sostenido o Si bemol, ¿sí? Es, ¿qué frecuencia? 233,08, el Si es 246,9, el Do es 261,63 y así sucesivamente. ¿Sí? Esas son las frecuencias fundamentales de las notas musicales, desde el La 220 Hz hasta el La 440. ¿Sí? Entonces dice, genere un vector de 13 componentes con las frecuencias de las notas musicales desde el La 220 hasta el La 440 Hz. Deberían coincidir con los de la imagen. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo le parece que podemos hacer eso? ¿Se entiende lo que quiero generar? ¿Qué quiero generar? Quiero generar estos valores. 220, 246, 233, etc. ¿Cómo les parece que puedo hacerlo? ¿Sé cuántas frecuencias quiero generar? ¿Por qué te parece que tengo un vector? ¿Dónde tendría mi vector dato? F tenemos que construirlo al vector F. Bueno, podría, verá que fue muchos pasos en poco tiempo. Podría inicializar un vector de frecuencias vacío, porque sé el tamaño que tiene, con ceros. ¿Ceros de cuánto? De 1 por 13, me parece bien. Definir una función. ¿Querés que define una función con def? Vos me dijiste definir una función. ¿Podemos definir una función con def o no? ¿Calcular directamente?
¿Y cómo haría para calcular directamente? Entonces me comenta, escribo la expresión que hay ahí y utilizo un ciclo for porque sé cuántas son y hago que i vaya variando. 1, 2, hasta 3. Entonces si yo escribo la expresión es frecuencia 220 por 2 elevado a la i menos 1 sobre 2. Entonces todo esto tiene que ser exponente, ¿no? Elevado a la i menos 1 sobre 12. Quiero que esta cuenta se haga primero. Esto es importante de poder agrupar, ¿no? Si yo hago 2 a la i menos 1 y pongo barra 12 sin estos dos paréntesis, me va a elevar a i menos 1 y después el resultado lo divide por 12 porque primero resuelve las potencias y después las multiplicaciones y división. No es obligatorio crear el vector de C, pero fue sugerencia de la compañera y es razonable por otro lado. ¿Sí? También. Si los valores estos no coincidieran con índices enteros, y esa es una buena consulta, lo hacemos mejor y lo vemos. ¿Sí? Vemos las dos opciones. Pero básicamente lo que dice la compañera es que para i que va de 1 hasta 13, ya sé cuánto es, y el incremento es de 1 en 1, yo voy a evaluar esta fórmula. ¿Sí? Y ya que estoy, lo guardo como i va de 1, 2, 3, etcétera, en la ubicación i de mi vector. ¿Todos entienden esta parte? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Puedo o mostrar mi resultado para ver que esto lo esté haciendo bien, ¿sí? O ir mostrando acá adentro qué va pasando. Pero como es una única cuenta, ¿sí? Directamente lo dejamos así. Ya chequeamos la fórmula. Voy a levantar esto y lo voy a tapar. Ya todos compararon esta con esta de acá arriba. Lo mostramos. No me dio ningún error. Mi función es ejercicio 31. Lo ejecuto. ¿Sí? Y tengo este vector. 220, 233,08, 246,94, 246,94, 233,08, que era el siguiente. ¿Sí? Y al final tengo que terminar en, antes del 440 tengo el 415,3. 415,3, 440. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? O sea que generamos el vector con la frecuencia de las notas musicales. Podríamos armar acá el display, ¿no? Ya más bonito. Las frecuencias de las notas musicales son las siguientes, ¿sí? O si quieren le ponemos en hertz, son y que nos muestre todo. ¿Vamos bien? Pasamos al B. Le tenemos que pedir al usuario el ingreso de un valor de frecuencia en hertz. ¿Con qué hacíamos eso? Con un input, ¿no? Le pedimos al usuario con nuestro input que ingrese un valor de frecuencia en hertz. Si es un valor numérico, puse frecuencia de usuario. Sí, en principio lo podemos hacer al principio del programa o después, pero como nos va diciendo A y B y no nos afecta en nada lo anterior, por lo pronto lo ponemos en línea 8. ¿Estamos bien? ¿Qué hay que hacer con eso? Si el valor ingresado es menor a 220 Hz, se debe multiplicar sucesivamente por 2 hasta que el valor sea mayor o igual a 220 Hz. Si el valor ingresado es superior a 440, se debe dividir sucesivamente por 2 hasta que el valor sea menor o igual a 440 Hz. ¿Qué nos dice esto? Nosotros generamos del rango de 220 a 440 y estas dos oraciones que nos dicen, si está por debajo de 220,
hay que aumentarlo hasta que sea mayor a 220. Si está por encima de 440 hay que disminuirlo, por eso divide por 2, hasta que sea menor o igual a 440. ¿Se entiende? Esa es la consigna. Muestra en pantalla la frecuencia resultante FR, que estará entre 220 y 440. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que quiero ir haciendo con la frecuencia del usuario? Primero tengo que ver cómo es. Pero en función de la condición esta, ¿no? Por ejemplo, menor a 220 Hz. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Multiplicarlo por 2. ¿Sé cuántas veces lo voy a tener que multiplicar por 2? No. Entonces fíjense que esta es una condición, pero en base a esa condición, la instrucción que tengo que hacer, la tengo que hacer posiblemente varias veces, o una, no sé, o ninguna, depende de la condición, pero no sé cuántas. Entonces la primera cuestión es, o resolver, ya lo entendemos todos, ¿no? En base a lo que vemos, que vamos a una estructura while, porque la instrucción es multiplicar por 2, o sea, actualizar ese valor, pero no sabemos cuántas veces. Entonces, tenemos que ir generando este valor, ¿sí? Y es, o ponemos el while con la condición, o la instrucción que queremos hacer. La instrucción es multiplicar por 2. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ir viendo ese valor incrementado por 2, y si sigue cumpliendo la condición por 2, y así. ¿Sí? Entonces tenemos que ir actualizando nuestro valor. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicar por 2, ¿a quién tenemos que multiplicar por 2? Ajá, y es un único valor de frecuencia. No, acá vamos a tener 130. ¿Sí? ¿Cómo hago para que de 130 me pase a 260? ¿Sí? ¿Eh? Actualizo la variable. ¿Y cómo escribo la instrucción si quiero que de 130 pase a 260? Perfecto. Entonces, esta es la instrucción. Esto es lo que yo tengo que hacer solamente si es menor que 220. Y en realidad lo voy a tener que seguir haciendo mientras, ¿sí? Porque esto es la condición de fin hasta que el valor sea mayor o igual a 220. Entonces, mientras sea menor a 220 lo voy a hacer. ¿Se ve? Mientras la nota ingresada por el usuario sea menor a 220 lo voy a hacer. Entonces, esa instrucción es la que repito mientras. Es lo único que tengo que hacer por lo pronto. La frecuencia sea menor que 220. Mientras la frecuencia ingresada sea menor que 220, la multiplico por 2. Hasta que deje de ser menor. Que es lo que me está diciendo acá. Hasta que sea mayor o igual a 220. Entonces, mientras sea menor a 220, repito la instrucción que dijo el compañero de multiplico por 2 y actualizo mi variable. ¿Alguna duda? Bueno, supongamos que estamos en el parcial y cuando leo B, entiendo lo que me dice, entiendo lo que tengo que hacer, pero todo esto no me sale. Me puede pasar. ¿Ok? Sí, esta es una parte un poco crítica. Así como está esto, me dice si el valor ingresado es superior a 440, hay que dividir por 2 hasta que sea menor o igual a 440. Si logramos el primero, vamos a lograr el segundo porque es otro, ¿sí?, bucle independiente a este. Si es menor que 220, va a ser esto. Si está entre 220 y 440 no va a hacer nada porque no va a entrar a este while. Entonces tengo otro while independiente que es qué pasa si la frecuencia del usuario es mayor que 440. Entonces, mientras sea mayor que 440, tengo que ir dividiéndola por 2. Esto es lo que me decía la otra parte. ¿Sí? Esto es lo que me decía la otra parte. Si el valor es superior a 440, dividir sucesivamente por 2 hasta que sea menor o igual a 440. Esta es la condición de fin, lo opuesto de menor o igual es mayor. Entonces, mientras sea mayor, divido por 2. ¿Alguna duda hasta acá?
Si está entre 220 y 440, no va a entrar acá y no va a entrar acá. Y no va a modificarse ese valor. ¿Por qué? Porque está en el rango ya de 220 a 440, no hay que hacer nada. ¿Ok? Entonces, si yo escribí código, lo programé, lo ejecuto y me genera un bucle infinito. Lo ejecuto y me da error del que sea. Lo ejecuto y no me funciona. ¿Sí? Agarro esto, lo comento y sigo. ¿Sí? Porque hay casos donde el usuario pone 248 y anda, y esto tiene que seguir su curso. Y yo cuando lo pruebo no le pongo ni más chico que 220 ni más grande de 440, porque esa parte no la resolví. Pero si el usuario pone 300, esto sigue y no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué sigue? Calcular qué número de nota. Bueno, se supone que nosotros sí lo hicimos bien, o sea, lo voy a comentar. Esto volvemos en parte a las estrategias que adoptamos cuando estamos en un examen, ¿no? Para poder hacer lo más que podamos. ¿Qué número de nota I, número de nota, o sea, I, 1 a 13, se encuentra más cercana a la frecuencia resultante de B? O sea, a la frecuencia ingresada por el usuario, si está bien entre 220 y 440 no hay que hacer nada, pero si no a la que sí generamos entre 220 y 440 cuando el usuario no la ingresó en ese rango, ¿sí? Es esa esa frecuencia nos dice a qué número de nota está más cerca. Es decir, la que presenta el menor error absoluto entre FR y FI. Bueno, acá, frecuencia resultante. Bueno, yo no adopté este identificador de variable, ¿no? Nosotros dejamos todo en la variable fus. ¿Sí? Con un if acá, si es válido, tú sería si es válido, no entres acá, o la condición de si es inválido, entra acá. Si vos le pones 300, vas a ver que esto igual no modifica nada, porque vos le pones 300 acá. Fus vale 300, ¿es menor que 220? ¿Entra igual? No hace nada. Fus es 300, ¿es mayor que 440? Entonces no hace nada. Entonces, cuando es válido, no hace falta. Si vos lo pones es como algo redundante, es andá a verificar estas condiciones con los bucles while solamente cuando el ingreso esté mal. Eso podría ser una estructura adicional que no hace daño, siempre que englobes bien y tengas todo otro adentro y tal, ¿no? Pero daño no hace, si vos te querés asegurar, pero no es necesario. Se entiende la consulta de compañeros. ¿Por qué no ponemos un if que englobe todo esto? ¿Sí? Y acá iría la condición de si es inválido, es decir, solamente entrar cuando fus sea menor que 220 o fus sea mayor que 440. Solo entramos cuando esté mal. Bueno, esto daño no hace, pero, o sea, nos da tranquilidad, pero no es necesario. ¿Sí? No hace falta, voy a tratar de mantener esto lo más limpio posible. Entonces, cuando estemos en 16 vamos a tener un fus entre 220 y 440 seguro. Y tenemos que ver qué número de notas se encuentra más cercana a la frecuencia resultante. Es decir, la que presenta menor error absoluto entre esta FR fus y cada una de nuestras FI. ¿Sí? Bueno, acá ya nos hablaba de FR, por ahí era práctico llamarlo FR, pero para nosotros FR es nuestra variable fus. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Nos tenemos que quedar con el menor error que hay que buscar. ¿O qué error quiero calcular? Después la conclusión siguiente es que tengo que buscar el menor error. O sea, tengo que buscar un mínimo. Ya lo hemos hecho. ¿Cómo calculo el error? Entonces, sabemos que tenemos que calcular un error.
El error va a depender de FUS y de quién más. ¿Y cómo accedo a FI? Porque está claro, tengo que ir viendo qué número de nota corresponde a la frecuencia más cercana. ¿Yo tengo las frecuencias? Bueno, técnicamente yo llamé FR a mi frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ir accediendo a cada una de las frecuencias? Yo acá quiero restar, ¿sí? Claro, FR en cada componente I. Entonces, yo tengo que calcular estos errores. En valor absoluto, dice. Sí, perdón. Gracias. FR. Gracias. Si mi variable era FR, la que tiene mi vector de frecuencia. Depende cómo lo plantees, sí. Lo que pasa es que todavía lo que estamos viendo es calcular. Yo tengo que calcular todos los errores y quedarme con el más chico. ¿Cómo puedo hacer eso? Nos dice error absoluto. El error absoluto nos va a dar en las mismas unidades que de las variables. El error relativo es ponderado respecto de el verdadero, si querés FI. Si nos dijera error relativo sería dividido FR en I. Pero como es absoluto, el error va a estar en FI. Bien. Perfecto. Yo para cada valor de I voy a calcular un montón de errores, 13 errores para ser preciso, entre la frecuencia y FR de I. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es mostrar esos errores, para que vean ustedes qué es lo que pasa. Ejercicio 31, generó mi vector de frecuencias, ingrese una frecuencia Hertz, vamos a poner un valor válido, vamos a poner 300. ¿Se ve ahí o tengo que levantar un poco la última línea? Dale. Ahora sí se ve. Sí. Ajá, tengo una H ahí metida, ingrese un valor de frecuencia Hertz 300. Me tiene que dar 3 errores, ¿sí? Bueno, está por 10 a la 1. ¿Sí? Fíjense que no sé por qué hizo esto. RR de 1 a 0. Me perdí con esto. 80 6,7 por 10 a la 1, o sea que es 67. Porque de 220 estoy a 80, claro. Pero esto... espera, 6,7. La siguiente nota, ¿cuánto era? 233. O sea que es 67, pero... 67, claro, por día a la 1. 67, me voy acercando. 53, 38, se va checando el error. Es raro, ¿viste? No sé por qué. No sé por qué me toma esto como si fuera un vector. Porque si hago la consola más grande, no. Ejercicio 31. 300. Bueno, ahí está. Sí, era eso, evidentemente el tamaño de la consola. Acá se ven mejor los errores, ¿sí? Primero es 220 y 380. Y así vemos cómo se va achicando el error, ¿sí? Y después, a medida que aumenta la frecuencia, el error empieza a aumentar. Bien, hasta que 300 y 440 difieren en 140. ¿Sí? ¿Se ve? O sea que estos errores se están calculando bien. Ahora yo me tengo que quedar con el máximo y me interesa el número de nota. Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La nota número 6 es la que tiene menor error. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tengo que buscar el mínimo de la variable de error, ¿no? ¿Y qué hacíamos?
o poníamos, como me van a dar valores grandes, pongo un valor grande, ¿sí? 1000, ¿sí? Sabiendo a priori cuál es, ¿sí? O digo, bueno, es el primero, ¿sí? El mínimo va a ser el valor absoluto de fus menos FR de 1. Digo, bueno, este es el valor mínimo. Y la posición entonces es la nota número 1, ¿sí? Y digo, empiezo por el primero. Digo, este es mi valor mínimo. Y después era, si, sabiendo que esto ya funciona bien, me fijo acá adentro, si el error que calculo es menor que mi valor mínimo, ¿sí? Mi valor mínimo es ese valor. Y la posición es esta, el número de nota, ¿sí? O sea, sí es importante tener en cuenta que esto es el error mínimo, y esto es número de nota. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? ¿Alguna duda? Sí. Lo que pasa es que fíjate, todo esto lo hicimos bastante después del por de arriba. Si no, tenés que pedir la nota al principio y mientras la vas generando y comparando. O sea que así como está segmentado, te diría que es más prolijo y más práctico esto. O sea, podés hacerlo más acotado, pero te involucra pedir primero la nota. A medida que vas generando el vector de notas, vas comparando. Me parece que... No. Claro, sí. Tampoco desparramar estructuras porque sí, pero tratar de ser más o menos criterioso. Control I. Pero lo que sí es interesante, ahora vamos a probar. La nota más cercana es la número string de la posición. Sí, esta posición que guardamos es el número de nota. ¿Lo corremos? ¿Sí? Ejercicio 31, 300 Hz. La nota más cercana es la número 6, como ya habíamos anticipado. Pero esto lo podíamos hacer mucho más fácil ya sabiendo que nosotros usamos vectores. Entonces todo esto, ¿sí? Todo esto de acá lo voy a comentar y lo vamos a hacer con vectores. ¿Por qué? Porque yo tengo un vector con todas las frecuencias. FR son todas las frecuencias. Si yo a un vector le resto un escalar, ¿qué me da? Otro vector en el que se le restó esta componente, este valor fus a todas las componentes. Entonces tengo un vector de errores x de 1 a 4. Yo a x le resto 1. Tengo un vector de errores. Le hago el valor absoluto al vector. Me va a hacer el valor absoluto de todas las componentes. Busco el máximo, el mínimo, perdón. ¿Me va a encontrar el mínimo? ¿Me va a encontrar el error mínimo? ¿Puedo, además de encontrar el error mínimo, encontrar la posición? Error posición igual al valor mínimo del vector que contiene todos los errores entre todas mis frecuencias, el vector de 13 frecuencias y mi nota. Todo esto de acá, que es recontra bien, se hace. ¿Qué? ¿Sí? Y puse post, perdón. Eran ERR y post, ¿no? Entonces fíjense que si ejecutamos esto y le ponemos de vuelta 300, la nota más cercana es la número 6. Bueno, con esto ya lo resolvimos. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Arriba igual? En el punto A también. Ahí está bien. Podría haber hecho esto de la siguiente manera. Gracias, Gusti.
lo único que tengo que recordar es las operaciones que quiero que sean vectoriales, ¿no? Yo puedo generar un vector y que vaya desde 1 con paso 1 hasta 13. Este es mi vector y ahora quiero que esto se haga para todos los elementos de acá, ¿sí? Con el cuidado de que estos es un vector de exponentes. Y va de 1 hasta 13 menos 1 va a ser de 0 hasta 12, un vector. Cada uno dividido por 12. Esto es un vector. Entonces lo que yo quiero es que el número 2, ¿sí? Cada componente se ejecute 2 elevado a la cada componente y sea un vector. Y eso era punto elevado. Con el problema que justo, mira, me va a tomar este punto como... Vamos a probarlo. ¿Ves que no sé si llegan a ver que el punto está como si fuera texto? Como si fuera el delimitador de decimales del número 2. Ustedes no sé si lo ven, yo lo veo. Y no veo el punto como parte del operador aritmético. Vamos a ver si me va a generar una advertencia o un error, o si es solo de notación. Ah, no, viso bien. O sea, fue solo de visualización el problema. No me tiró ninguna advertencia ni nada, entonces lo tomó como punto elevado. Fíjense que se generó bien mi vector de frecuencias, ¿sí? Y ese vector de frecuencias se generó por esta instrucción. Esta instrucción no tiene ciclo for. Es directamente generar el vector con operaciones aritméticas usando el vector de índice, ¿sí? Sí. Bonito. Vos sabés que te lo generó fila y lo querés columna. Entonces acá, en lo que es manipulación, es lo mismo. Acá basta con transponerlo. Si vos ya sabés que te generó fila, acuérdense que la tilde los transpone. Siempre que no tengamos números complejos, que no nos estamos complicando con eso, ¿sí? Así te lo generó esta fila, pero lo mostramos traspuesto. 300. Bueno, puedo poner un 280, ¿sí? Está más cerca de la 5. 1, 2, 3, 4, 5. 280 está más cerca del 277. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí. ¿Así? ¿27? Con el ciclo for. Es esto de acá. La posición. Si quisiera solo el mínimo, esperen que lo voy a decomentar para que se vea bien. Si quisiera solo el mínimo, ¿sí? Esto no hace falta. Ahora, si el error que acabo de calcular, que es entre la frecuencia del usuario y mi componente i de frecuencia, es más chico que lo que tengo en la variable mini, entonces ese valor es el nuevo mínimo, pero entonces la nota, la posición, el número de nota que me dio ese error mínimo es i. Entonces lo guardo, digo, mirá, el número de nota que me dio este error es i. ¿Eh? Esto es recorriendo uno a uno, yo a mano, cada componente y haciendo la prueba lógica. Esta es una función de librería predefinida de Scilab que como primer argumento de salida te da el valor mínimo. Por eso puse entre corchetes, la primera variable que puse fue error, para que en esa variable guarda el menor. Y el segundo, por eso puse una coma, esto separa, dije, en la variable post guardame tu segundo parámetro de salida. El segundo parámetro de salida de la función min es la ubicación. Si es un vector es un solo número. Si es de una matriz van a ser dos. Primero el número de fila, después el número de columna. ¿Está bien? Sí. Sí. Imagínense que A es de números aleatorios. Yo quiero el mínimo, ¿sí? El mínimo de A como valor es 0,002111, ¿sí? Está en la fila 1, columna 2. Esa es la posición del mínimo en mi matriz. Bueno, si yo acá le digo guardame el valor en la variable valor, en la variable posición, guardame la posición min de A, el valor es
el valor mínimo. Y fíjate que en posición me da un vector con un 1 y con un 2. Posición de 1 tiene el número de fila, posición de 2 tiene el número de columna. ¿Qué pasó? Ah, justo fue 1, 2 con el 1 y el 2 de los índices. Bueno, pero el mínimo está en la ubicación fila 1, columna 2. ¿Sí? Si hubiera sido 2, 3, 2 y 3 hubiera accedido igual a la ubicación 1 y a la ubicación 2, ¿no? Pero el mínimo está en otro lado. Si no, vuelvo a generar la matriz. Y que me busque el mínimo. El mínimo es este, está en la fila 2, columna 1. No, perdón, pero era para evitar el 1 y el 2. Ya está, sí. Siempre me pasan esas cosas. Diga. ¿Alguna duda? Fila 2, columna 1. Dejémoslo ahí. Porque si no, no terminamos más. Porque ya hicimos ABC, nos falta agregar un vector B de 13 componentes como parámetro de entrada a la función que incluye el texto correspondiente a cada nota. En base al resultado ADC, mostrar el texto de la nota más cercana. Bueno, yo ya tengo el número de componentes más cercano. Vamos a probar en consola si los profes en el enunciado fueron más o menos piola. Y si hacemos esto, nos da 13 componentes. ¿Sí? Entonces, si yo hago de mi que le dije B, la número 1 me va a decir es el La. ¿Sí? La número 2 va a ser o un La sostenido o un Si bemol. ¿Sí? Que coincide con lo que me decía el enunciado en los textos de acá. Esto era como para no dejarlo numérico al enunciado. Si hacían ABC tenían 30 y este como que bueno, era un plus de alguno, pero así. La nota más cercana entonces es la componente B. ¿Y dónde voy a tener yo o cómo voy a poder ubicar esto? Básicamente, si yo encontré que la nota número 6 es la más cercana, voy acá y a B de 6 me va a dar el texto correspondiente a esa nota musical. ¿Sí? Entonces, puedo decir la nota musical más cercana es la número tanto, ¿sí? Que corresponde a la nota, ¿sí? Y acá puedo unirlo directamente con el texto o mostrarlo como quieran ustedes. Tengo que acceder al vector que se ingresa como parámetro B. Ingresamos a B, a este B que ya cargué en consola como parámetro. Y acá accedo a B de dónde. ¿Qué número de componente de B quiero? La posición. ¿Sí? Si la número 6 fue la nota, bueno, tengo que ir a la sexta posición de B, que es la que tiene el texto correspondiente a las notas. Y con esto terminamos. ¿Sí? Que sería, ponemos los 300 Hz, la nota más cercana es la número 6 que corresponde a la nota Re. ¿Sí? Esto sería lo clásico. Si no, podría B de pose, que es un texto, entonces lo uno con esto, más B de pose. ¿Sí? Entonces a mí me parece que corresponde a la nota Re en un solo mensaje. ¿Sí? La nota es la número 6 que corresponde a la nota Re. ¿Está bien? Como estos textos lo podía unir directamente. Uno este texto con lo otro y se muestra en un solo mensaje, para no tenerlo en un renglón diferente, que corresponde a la nota. Porque te dice como parámetro de entrada de la función. Si somos estrictos, era consola y parámetro de entrada. Pero bueno, eventualmente lo copias y lo metes, definís como variable. Pero si tenés que copiarlo y pegarlo acá, es lo mismo que copiar, pegarlo en la consola y usarla como parámetro.
Así que vamos a hacer el 30. ¿Qué nos dice? Está bueno que hayan elegido el 30 porque tiene la parte de que tenemos una... Bueno, lógica tienen todos, ¿no? Pero tiene la parte de que tenemos una cantidad inicial que se va descontando. Eso no sé si lo habíamos hecho. No, Bueno, no me acuerdo en cuál había que hacerlo, pero... Ah, ok. El 30. Está. Pero es la primera vez que nos pasa, ¿no? Tener que hacer algo de este tipo más o menos. Y nos dice, un emprendedor repostero prepara pastelitos de batata y de membrillo para los actos de los días patrios. Necesita un programa en Silab para controlar sus ventas. Al inicio del día quiere cargar el precio unitario. Los dos tipos cuestan lo mismo. Entonces, si vale 1000 pesos cada pastelito, sea de batata o de membrillo, 1000 pesos. ¿Sí? La cantidad de cada tipo que llevará en el carrito. Obviamente va a llevar más de membrillo que de batata porque se venden más los de membrillo. O no, y bueno, llevará lo que ustedes pongan, ¿sí? Pero vamos a tener cantidad de batata y cantidad de membrillo. Bueno, empecemos por eso porque son datos que necesita nuestro programa. Ejercicio 30. Quiere cargar, bueno, le podemos hacer con un input, ¿sí? Precio unitario y acá como nosotros querramos trabajar con nuestras variables. Precio unitario, PU, input, ingrese precio unitario de los pastelitos. Y la cantidad de cada tipo. Sí, bueno, como son dos, podemos pedírselo en dos variables o armar un vector que sea cantidad, como quieran. Si por ahora no hay ninguna preferencia de si queremos hacerlo como un vector. Si queremos hacerlo como un vector, lo podemos pedir esas dos cantidades. Cantidad de membrillo, ¿sí? De todas formas se lo vamos a pedir al usuario con dos mensajes distintos. Cantidad inicial membrillo. Y vamos a repetir con batata. Cantidad de membrillo, cantidad de batata, cantidad inicial de batata. Eso es al inicio del día. Cargamos los precios, la cantidad. Y acá ya nos empieza a hablar de, bueno, qué va pasando. Cuando le quedan menos del 25% de la cantidad inicial de pastelitos, sin importar el tipo, los empieza a vender a mitad de precio. ¿Sí? Bueno, esto es a interpretación, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? Entonces tengo que tener la suma de las cantidades, ¿no? Cuando CM más CB, que los voy a ir cambiando, es decir, si yo pienso en un total que es CM más CB, ¿sí? Esta sería la cantidad total de pastelitos, ¿sí? Cuando el total sea menor al 25%, hay que venderlo a mitad de precio, entonces será la mitad de lo que se haya ingresado en la variable PU. Para cada venta el programa le debe pedir la cantidad vendida de cada tipo. Se termina el procesamiento cuando ambas cantidades ingresadas son 0. ¿Ok? Entonces fíjense que ya nos está hablando de que no sabemos a priori cuántas ventas son. Sí, pero sí sabemos que el procesamiento se termina cuando las cantidades ingresadas son 0. Entonces hay que ingresar dos cantidades. Cantidad vendida de cada tipo. Entonces tenemos una venta, tiene una cantidad de pastelitos de membrillo y una cantidad de pastelitos de batata. ¿Estamos bien? Entonces vamos a hacer una venta. Si una venta pide dos ingresos. Pedido de membrillo, ¿sí? Estoy haciendo variables muy cortitas, ¿no? Cantidad pedida de membrillo, ¿sí? Y cantidad pedida de batata. Y esto es una venta. Input.
ingresé cantidad de membrillo en la venta. Y esto será ingresé cantidad de batata en la venta. ¿Hasta ahí vamos bien? Obviamente esto lo voy a empezar a separar, porque estos sí son mis datos de ingreso. Sé que esto tiene que ver con cada venta, ¿sí? Entonces lo tengo que pedir varias veces, ¿sí? Se termina el procesamiento cuando ambas cantidades ingresadas son 0. Bien. Entonces en general cuando ingrese 0 e ingrese 0, yo debería terminar mi programa. ¿Sé cuántos ingresos voy a hacer? No. ¿Qué estructura voy a usar? While. Está bueno porque ya van respondiendo cada vez más fluido. No sé si ustedes se dan cuenta. Y como estos dos ceros, estos dos cuando se ingrese 0 y 0 no vale la pena procesarlos, los pongo al final. ¿Sí? Entonces mientras, ¿cuál es mi condición de fin? Mi condición de fin es que la cantidad ingresada de membrillo sea 0 y que la cantidad pedidos, ¿no?, de batata también sea 0. Esa es mi condición de fin. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos acá. Se termina el procesamiento, fin, cuando ambas cantidades son 0. Esta es 0 y la otra es 0. Condición de fin entonces, cantidad pedida de membrillo es 0 y cantidad de pedido de batata es 0. ¿Cuál es mi condición en el while? Que sean distintas de 0. Lo opuesto igual es distinto de 0. Y acá va una AND o una OR. ¿Sí? Entonces, mientras alguna sea distinta de 0, yo continúo con los ingresos. Mientras alguna sea distinta de 0. ¿Sí? Y como no tengo definido 7 y 8, la primera vez los voy a ingresar acá. ¿Por qué? Porque hice la estrategia de ingreso primero, la primera vez. Si alguno de los dos no son 0, entro acá. Sería mi primera venta. Proceso la venta y al final, antes del end del while, vuelvo a pedir. Si los dos son 0, se va a ir. Y no, eso no se va a procesar. ¿Se entiende esto? Ya habíamos visto un poco la diferencia. ¿Alguna duda con el ingreso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con este programa? Decir, bueno, esta será, en teoría, mi venta. Pongo un índice, mi venta 1, ¿sí? Y acá digo, bueno, mostrame las ventas, ¿sí? Y cuando termino de procesar una venta, digo I es I más 1, ¿no? Y ahí digo, bueno, estoy haciendo bien las ventas, ¿sí? Y empieza en 1, venta 1, 2, 3, 4, cuando los dos son 0 tiene que terminar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Es solo la condición y como el enunciado está bastante autocontenido, no depende de mi condición de fin, de nada más que el ingreso, ya puedo probar esto con mis variables, así. O sea, es una cáscara con un while nomás. ¿Sí? Bueno. No me dio error, no le erré ningún paréntesis. Ejercicio 30, precio unitario 1000 pesos. Cantidad que tenemos 10 docenas, 120. Y de batata 240, no, son peores, dijimos. Vamos a tener 60 de batata. ¿Qué me empieza a pedir? Cantidad de membrillo en la venta, o sea que estamos no en estas, sino en estas primeras. ¿Sí? Bueno, si yo le empiezo a... estamos en 7 ahora. ¿Sí? Si yo le pongo que me piden 8 de membrillo, después viene la cantidad de batata, me piden menos claramente. ¿Sí? Me muestra que estamos acá. El display de 12, estamos en la venta 1. Y me vuelve a pedir membrillo 8, batata 2, venta 2. Me vuelve a pedir, ¿sí? 0 de membrillo y 12 de batata. Alguien especial. 3.
¿sí? 18 y 6, ¿sí? Y hasta que no ponga dos ceros, ¿sí? Puedo poner 18, 0, ¿sí? Venta 5, y cuando pongo 0 y 0, termina. ¿Sí? Valido que mi ingreso está bien, de acuerdo a las condiciones. Buenísimo. Hasta acá estamos seguros de que más o menos probándolo es consistente con lo que me pide denunciar. En caso que se pretenda vender más pastelitos de los que le quedan, se debe ignorar ese ingreso de datos. Y nos había hablado, ¿sí?, de que cuando le quedan menos del 25% de la cantidad inicial de pastelitos, hay que empezar a vender la mitad de precio. Entonces, claramente lo que nos está diciendo es, bueno, si vos vendés y empezaste con 120, van a ir bajando. Te piden 20, si empezaste con 120 y te piden 20, ¿cuántos vamos a quedar? Con 100. ¿Sí? Entonces, y acá es o la hojita o los comentarios, lo que ustedes quieran usar, pero en algún punto van a tener que tener un ejemplo testigo como para decir, a ver, si le pongo 120 y la primera compra le digo que es 20, me tiene que aparecer un 100. ¿Sí? Parece pavo, pero es bueno ponerlo. Digo, acá le voy a poner 1000, acá le voy a poner 120 y acá le voy a poner 60. Y esa va a ser mi prueba. Y a la primera compra que le pongo, bueno, le voy a poner lo que acabo de decir, 20. ¿Sí? Le pongo 20. Y en el de batata, ya que estoy, le pongo otros 20. Y sé que de ahí tengo que quedarme con 100 de membrillo y con 40 de batata. Eso lo tengo que tener controlado para ver si lo estoy haciendo bien. Entonces, primer pedido, ¿qué hay que hacer? Y lo primero que pruebo es actualizar la cantidad. Es lo primero que voy a probar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo. ¿Sí? Porque si no tengo un doble problema. Porque en caso de querer vender más de los que tengo que ignorarle el ingreso de datos. ¿Sí? Ese es un problema adicional. Entonces, si yo leo esto y digo, no, pará, no voy a actualizar mis pastelitos porque en realidad puede ser que no pueda. Bueno, entonces si yo quiero resolver esos dos problemas de una, voy a tener posiblemente más inconvenientes que si digo, bueno, pará. Supongamos que el usuario ingresa datos como hicimos recién. 20 y 20 y eso se puede hacer. Entonces, como están bien, empecemos con ver que descontamos bien. ¿Por qué? Porque me simplifico la tarea. No me dice explícitamente programar el descuento de pastelitos y después en otro punto fíjate si podías hacerlo y si no, no lo hagas. ¿Sí? Me da toda la información de una y yo tengo que poder más o menos ver qué me conviene ir encarando para que eso vaya tomando forma. Entonces digo, bueno, pará, vamos a hacer primero una sola cosa. Supongamos que sí los puedo vender, como en este caso, y descontemos. ¿Cómo descontamos la cantidad de membrillo? ¿Cómo? Bueno, entonces ya una vez que estoy acá adentro, para cada venta, porque lo quiero hacer varias veces, la cuenta es la que tengo, CM, cantidad de membrillo, menos la cantidad de la venta, CPM. ¿Sí? Y yo quiero que me queden 100. ¿Sí? Este número 120 menos 20 me da 100. Pero para la siguiente venta, la número 2, ¿cuánto tiene que valer la cantidad de membrillo que tengo? 100. Y entonces, ¿dónde voy a guardar esto? Actualizamos CM. ¿Sí? Entonces, en CM lo que tengo es, empecé en 120, le resto 20 y lo vuelvo a guardar en CM. Entonces, CM, la primera venta, hay 120 disponibles, me piden 20, me quedan 100. ¿Sí? Y de la misma manera, la cantidad de batata es cantidad de batata menos la cantidad pérdida de batata. ¿Sí? ¿Necesitan que lo probemos? Lo probamos. Y acá muestro un vectorcito que sea CM y CB. Y yo ahí veo, cada vez que se hace esto, si se hace esto. 1000, 120, 60, cantidad de membrillo en la venta, 20, cantidad de batata en la venta, 20. Venta 1, me quedan 100 y 40. Me piden 30 de membrillo
20 de batata. Me quedan 100 menos 30, 70 y 20. ¿Sí? Estoy completando la venta número 2. ¿Sí? Y así puedo seguir. ¿Sí? Y ahora me piden 20 de membrillo y 40 de batata. Y ahí digo, ok. ¿Sí? 70 menos 20 es 50, 20 menos 40 es menos 20. Y ahí es donde digo, bueno, ojo, si no puede fabricar pastelitos el vendedor, voy a poner el cenicero para salir. Y acá es donde viene el por qué estaba lo otro. Bueno, no puede tener pastelitos negativos. Entonces acá viene la otra parte. En caso que se pretenda vender más pastelitos de los que le quedan, se debe ignorar ese ingreso de datos. O sea, los dos. ¿Bien? ¿Cómo puedo hacer esto? Es decir, esto se va a hacer, estas dos líneas se van a ejecutar si la venta se puede hacer. ¿Cuál es la condición de que la venta se puede hacer? Es decir, if la venta se puede hacer, en todo caso lo hacemos así, y estas dos son las que quiero hacer, inclusive el conteo. ¿Sí? Si no, yo desestimo ese ingreso. Esa venta no existe. Fíjense cómo el end lo puse en línea 19. ¿Sí? Si la venta se puede hacer, hago esto y cuento. Si no, no hago nada, vuelvo a pedir. Porque es desestimar. No hay que terminar el programa. Esperen, voy a corregir todo esto. Así lo ven bien. Control I, ahí va. ¿Sí? Entonces, venta ahí. Si la venta se puede hacer, resto, aumento 1 y vuelvo a pedir. Si la venta se puede hacer, se hace. Si no, se vuelven a pedir valores. Eso es desestimar. No la puedo hacer, no hago nada. ¿Se entiende? Porque no entra a ejecutarse 15, 16, 17, 18. Pero sí se ejecutan 20 y 21. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estamos bien con la lógica? Bueno, el tema es ¿qué va acá? CPM serían los pedidos de membrillo. Si la cantidad pedida de membrillo es... Perdón. La cantidad pedida de batata es menor que la cantidad de batata que hay. ¿Puedo vender? Si me quedan 6 y me piden 6. Y eso me define la condición de menor o igual. O sea, si me quedan 20 y me piden 20, lo puedo hacer. ¿Y por qué va una AND acá? Todos lo entendieron, como dice la compañera. Porque tengo que tener la disponibilidad tanto de membrillo como de batata. Entonces los dos tienen que cumplirse. Las dos cantidades que yo tenga disponibles, si lo leo al revés, tienen que ser mayor o iguales que lo que se me pide. ¿Sí? Ambas. Por eso la AND. Entonces fíjense como si volvemos a hacer la misma prueba, ejercicio 30, 1000 de precio unitario, 120, 60, 20 y 20 se hace, 20 y 20 se hace, 20 menos 40, menos 40, 20 y me piden 40, no se hace nada, ¿ven? Me mostró el 3 porque tengo el display de I, ¿sí? Ese I no se incrementó, estoy acá. He hecho el display, o sea, es ingreso, muestra I, que es el 3, la tercera venta. Estoy ahí en la tercera venta que todavía no se hace, porque no se cumple esto. Entonces volví a pedir, ¿sí? No me dio, no se me actualizó nada de esto, ¿sí? Vuelvo a pedir. Ahora pido 90 de membrillo, ¿sí? Y 10 de batata. No se puede, porque estoy pidiendo más de membrillo de los que tengo. Ven que no hace nada, se quedó en la 3. Ven que está desestimando, ¿sí? Ahora si le pido 10 y 20, sí se puede hacer, ¿sí? Pedí 10 y 20, 70 y 0. Y ahora cualquier cantidad que le ponga acá me va a jorobar. Sí o sí voy a tener que esperar a tener que se me vayan consumiendo solo el membrillo.
Le pongo 0 y 0 porque esto está funcionando bien. Termino mi programa porque era la condición de fin y continúo. ¿Alguna duda? Entonces fíjense que en términos de estructura no es tan complicado hasta ahora. Vamos a un ciclo while que tiene un condicional adentro. Pero si no somos cuidadosos en qué vamos planteando y qué podemos ir probando, es donde se nos puede en general empastar la resolución. Porque ¿qué no hicimos? Algo que nos dijo al principio. Por ejemplo, a esto yo no le di bolilla. ¿Sí? Entonces, este en realidad es como un plus al funcionamiento general. El funcionamiento global de mi programa está centrado en las ventas, que se pueda hacer la venta, que pueda restar. ¿Sí? Eso en general va a ser más importante, ¿sí?, en mi programa que chequear esto. Entonces esto al final lo voy a verificar, o en este caso, por cómo lo fuimos encarando, una vez que ya resolví todo esto de acá. O sea, todo esto ya lo resolvimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si no estoy seguro de cómo hacer esto, no le doy bolilla y sigo con esto. Este me dice: al finalizar el programa se debe mostrar una matriz de 3 columnas con las distintas ventas, cantidad de batata, cantidad de membrillo y monto. Y 2 filas adicionales con los totales y promedios, que debe ser total de la cantidad de batata, total de la cantidad de membrillo, total de los montos, o sea, cuánto se vendió en pesos, ¿sí?, y después el promedio, que será esos totales sobre la cantidad de ventas, ¿sí? Entonces tenemos que ir armando una matriz, que por cada venta voy agregando una fila. Bien. Bueno, ya que estamos, vamos a suponer que sí sabemos hacer esto y lo hacemos primero. Cuando quedan menos del 25% de la cantidad inicial de pastelitos, o sea, del total, los empiezo a vender a mitad de precio. Y acá tengo un temita, y es que yo a mi cantidad inicial de pastelitos lo fui cambiando, ¿no? Entonces, en total tengo la cantidad total de pastelitos, ¿sí? Si yo acá, una vez que actualizo mi total, perdón, el total sería CM más CB. Una vez que los actualizo, ¿sí?, actualizo el total. Bien. Yo después tengo que hacer la comparación para ver cuánto los cobro, ¿sí? Porque si el total que tengo en el momento, como dijo el compañero, si todos los que tengo para vender, ¿sí?, es el 25% de inicial, ya los empiezo a vender a mitad de precio. Entonces, esta variable, al hacer la asignación de 17, ya no tiene la cantidad inicial que tenía. ¿Se entiende? Entonces yo en algún lado voy a tener que mantener quietita mi cantidad inicial. ¿Sí? Entonces, o pongo cantidad inicial o el total inicial, como ustedes quieran. El total inicial es este, que le pongo tot o cm más cb. Y a este lo voy a dejar fijo, ¿sí?, constante con la cantidad inicial. ¿Sí? Porque yo después tengo que comparar lo que voy teniendo, esta que se va actualizando, el total de pastelitos se va actualizando, con la inicial. ¿Por qué? Porque esto tengo que ver si es el 25% de esto. ¿Cómo hacemos para ver cómo es el porcentaje de esta variable, total de pastelitos, que se va actualizando respecto a la inicial? ¿Cómo hago para ver si es el 25%? Esto es algo que apareció un poco en el parcial. Nada mejor que un ejemplo para estar seguro, ¿sí? La cantidad inicial de pastelitos es 200, ¿sí? Y me quedan dale, sí, tienes razón, 180. El tema es que ¿cuánto es el 25%? Un cuarto, ¿no? 45, 4 por 4, 16, perfecto, muy bien, muy rápido. 45, bien.
Entonces el 25% es 45. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallaron este 45 o cómo le digo a Chilab que me halle ese 45? Porque la cantidad inicial puede haber sido 180, puede haber sido 300. Multiplicándolo por 0,25. Entonces en algún lado yo tengo que tener en cuenta el 25% del total inicial es 0,25 por tot kilo. Perfecto. ¿Sí? Y al final entonces es si la cantidad total, ¿sí? Y acá el operador que yo quiero. Si la cantidad total es menor que el 0,25 del total inicial, es porque tengo que vender mitad de precio. Sí, esta es la condición. Lo estoy haciendo acá arriba para que vean, porque lo voy a meter allá abajo y no está mi variable. Esta es una opción y la otra es una proporción, ¿no? Si el total dividido el total inicial es menor que 0,25. En cualquier caso, estamos hablando de lo mismo. Si es una proporción, si el total inicial es 1 y yo tengo un total que es más chico, bueno, si la proporción me da 0,25 es porque esto es, ¿sí?, en proporción menor que el 25%. Me llevo esto y acá no tiene nada que ver con actualizar o no actualizar, si se hace la venta o no se hace la venta. Si se hace la venta, recién voy a computarla. Estoy dentro de si la venta se puede hacer, cuánto gané por esa venta, ¿sí? Y si me quedan, bueno, y acá la pregunta es si tengo que actualizar antes o después de ver cuántos me quedan. Acá, digamos, sí hay una que es, en términos generales, no descontaría puntaje en un parcial, salvo que se aclare tremendamente el enunciado. Cuando le quedan menos del 25% de la cantidad de pastelitos, los empieza a vender a mitad de precio. Entonces eso en general se hace antes de la venta, ¿no? O sea, no es que vendo, bajo y mira, como me quedan menos después de darte los tuyos, te cobro. Eso es como se interprete. Si está así, está bien. La diferencia es si va a estar acá o si va a estar una vez que yo cobro, actualizo mi total, ¿sí? Es decir, si antes me quedaba el 30%, te los cobro al precio que corresponde y después bajo el total, ¿sí? Y a la siguiente venta le hago el descuento. Esa es la única diferencia entre ponerlo en línea 24 después de cobrar, ¿sí?, o antes. Lo dejo ahí como comentario, ¿sí? A mí me parece más razonable la de abajo, pero por como veníamos, dejo esta, ¿sí? No pasa nada. Es decir, bueno, me van a quedar menos, te hago el descuento. Es una nimiedad, digamos. Somos vendedores piola. Y decir, mira, como me compraste tanto, me van a quedar menos de 25 después, te hago el descuento igual. Actualizamos el total y acá cobramos. Sí, el cobro se hace igual. Cobramos con descuento o cobramos sin descuento. Entonces, si cobramos con descuento, cobramos con descuento. Y si no, cobramos también sin descuento. No regalamos pastelitos por ahora. No está la cosa como para regalar muchos pastelitos tampoco. Si el total es menor que el 25% del inicial, cobramos con descuento, ¿sí? Bueno, ¿cuánto cobramos? ¿Cuánto es el cobro? Bueno, vamos por la fácil primero. ¿Cuál es el cobro? Si no hay que aplicar ningún descuento, vendemos a PU 1000 pesos por pastelito. ¿Cuánto cobramos? 1000 pesos por pastelito. ¿Y cuántos pastelitos me pidieron? Claro, TOT va teniendo los que me van quedando, no los que me pidieron. ¿Dónde tengo los que me pidieron? Exacto. Estas dos nunca las sumé, la cantidad que me pidieron, ¿sí? Así que voy a tener que decirle es la cantidad de pedida de membrillo más la cantidad pedida de batata, ¿sí? 1000 pesos por cada pastelito. ¿Cuántos pastelitos vendí ahora? ¿Sí? ¿Y si es con descuento?
este precio en vez de ser 1000 es 500 en cualquier lado de esta operación dividido por 2. ¿Sí? Cobramos con descuento, sin descuento. Pero cobramos. ¿Alguna duda? Sí. Lo que pasa es que acá resolvimos la condición, pero no lo de la matriz. Acá resolvimos, cuando le quedan menos del 25%, los vendemos a mitad de precio. Lo que sí es cierto que dice el compañero, tenemos que tener presente que nuestra variable cobro tiene la de la venta esta. Esta venta fueron tanto. Le cobré tanto a la persona, una venta. ¿Ok? Y acá viene lo de la matriz. 3 columnas con las distintas ventas, cantidad de batata, membrillo y monto. Ya tengo las 3 cosas. La cantidad de batata que me pidieron, la cantidad de membrillo y el monto. ¿Qué hay que hacer? Completar una matriz. Sé cuántos elementos tiene, en columnas sí, pero en filas no. Había 2 estrategias. Con índice o con arreglo. ¿Sí? ¿Por qué 2 filas? Ajá, y 2 filas adicionales. O sea, no es solo 2 por 3, sino varias y 2 más. Porque claro, dice, con las distintas ventas, hay que ir poniendo todas las ventas que fueron pasando. Entonces, cuando se produjo una venta válida, tengo que completar una fila. ¿Estamos de acuerdo todos? Lo que pasa es que lo tengo que decir una sola vez. Acordate que esto está dentro de un montón de ventas. Entonces puede ser que vos llegues, sale 1000, sale 1000, sale 1000, sale 1000. Ahora salen 500. Y si vos volvés a hacer otra venta, ya el total no te va a subir, te va a seguir bajando. Entonces, pero tenés que seguir cobrando 500. Entonces, si vos dividís PU igual a PU sobre 2, eso tiene que ser una sola vez en tu programa. Porque si no vas a pasar de 1000 a 500 y después a 250 y después a 125. Entonces, ¿me explico? Si vos haces esto así, PU igual a PU sobre 2, cuando pasa esto, esto va a pasar después para la primera vez que pasa, lo dividís por 2. Pero si pasa otra vez para la siguiente venta, el total es menor que el 25% inicial, volvés a dividir por 2. Entonces, es una muy buena pregunta porque esto nos llevaría a ese problema que te estoy comentando. Si no, acá tenemos que poner, si pasa la primera vez, lo cambio y después ya tengo que chequear que ya pasó una vez y no lo voy a tocar más. Entonces es una lógica un poco más compleja. Por eso nos conviene este número que es fijo, este número que vale 1000. Si yo estoy en un momento en el que ya me quedan menos del 25% inicial, ya lo que cobro es PU sobre 2, 500. Esto toma la decisión. ¿Cómo estoy? ¿Con descuento o sin descuento? Con descuento cobra así, sin descuento, con descuento cobra así, sin descuento cobra así. Y esto es 1000 y es 500. Y si lo vendía a 2000, será 1000. Y así. Entonces, si yo quisiera hacer esa actualización, tengo que asegurarme de que esto no se ejecute varias veces, porque si se ejecuta varias veces me lo va a seguir bajando el precio. Termino de cobrar, tengo que completar una matriz, ¿sí? Voy a hacerlo por arreglos. Voy a definir una matriz A vacía, ¿sí? Esto lo vimos un poco en la clase pasada. Una vez que defino el cobro, ya tengo todos mis datos, porque tengo que guardar la cantidad de pastelitos de membrillo pedido, la cantidad de pastelitos de batata pedidos y lo que cobré, que está en mi variable cobro. Una vez que salgo del IF ya tengo el cobro asegurado. Con o sin descuento use el mismo identificador de variable. O el cobro vale esto, o el cobro vale esto, pero es cobro. ¿Sí? Entonces mi matriz A es una matriz que tiene lo que tengo en la matriz A con una fila nueva. Mi matriz es una matriz, 2 corchetes, que contiene lo que tengo en la matriz A, punto y coma, una fila nueva adicional. ¿Qué orden de datos tengo que darle? Cantidad de batata, cantidad de membrillo y monto, en ese orden. Cantidad pedida de batata, siguiente valor de la fila
cantidad pedida de membrillo, siguiente valor de la fila, el cobro. Sí, pero todavía no estoy armando las filas adicionales. Entonces podemos hacer esto de varias maneras. Pero sí, pero todavía no. Porque no estoy resolviendo la cantidad total, sino que estoy resolviendo la matriz con ventas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ya estamos en el punto de que si hay dudas, voy a tener que ir un poco rápido porque son el 57. ¿Sí? Me van a disculpar. Uy, 120 le puse. Bueno, sale 120 cada uno. 20, 20, se hizo la venta. 15 y 10 se hizo la venta. 10 y 30 se hace la venta. 50 y 20 no se hace la venta. 0 y 0 termino y no mostré la matriz. Qué pavote. Entonces, al terminar el while yo tenía que mostrar mi matriz A, chicos. Lo bueno es que vamos a volver al precio de 1000. Bueno, podría haber puesto ahí cuándo empezaba con los descuentos, ¿no? Un display. Para nosotros saber cuándo se aplican los descuentos. 120, 60, 20 y 20 pido. Quedan 100 y 40. 30 y 10. ¿Sí? 30 y 40. No se hace la venta. 0 y 0. Termino. Bueno, solo tuve dos ventas válidas. Las primeras dos. Pedí 20 y 20. 10 y 30. Como valen 1000, bueno, pedí 40 en las dos. Por eso me queda 40.000. ¿Sí? Pero esto está completando bien mi matriz. Y ahora, como dice la compañera, tengo que hacer la suma. Puedo o poner un acumulador de todos los cobros para ya completarla al final. Es decir, cobros total igual a mí no me gustan los identificadores tan largos, pero más cobro, ¿sí? Esa sería la forma mientras voy al inicio de mi programa. Cobro total igual a 0, ¿sí? Cobro total igual a 0 y esto sería cobro total igual a cobro total más cobro, ¿sí? Cuando yo termino, al final de mi while, tengo en cobro total mi valor total. ¿Dónde tengo que ir a guardar eso? No sé. Sé que es en la columna 3. Sé que de A es en la columna 3, pero no sé qué número de fila. ¿Por qué? Porque no sé el tamaño de A. Voy a averiguar el tamaño de A. No sé de cuánto. Bueno, está bien, está en la variable I, ¿no? Si esta es la 1, va a estar en la I-1. Así que no está de más. Averiguo el tamaño de A para no confundirme. ¿Sí? Si no, tengo que poner I-1. Si n es la última venta, voy a completar en la n+1, 3. ¿Sí? Igual a cobro total. Que esos son los totales. También tendría que hacer los totales pedidos de membrillo, ¿sí? O bien, esos puedo obtenerlos. Esto es fácil, no lo voy a volver a hacer. Cobro total igual a cobro total. Bueno, hago lo mismo, pero con la cantidad pedida de membrillo y de batata, ¿sí? Y si no, me fijo cuántos me quedaron, porque en C de membrillo tengo los que me quedan al final. Entonces la cantidad total de membrillo es la cantidad inicial. Que no la guardé en ningún lado, porque lo fui actualizando. Entonces no las tengo. No, las voy a tener que sumar sí o sí. ¿Sí? Podría hacer, y lo pongo acá, cantidad total de membrillo igual a cantidad total de membrillo más la cantidad pedida de membrillo. ¿Sí? Ahí voy a tener el total pedido. Es lo mismo. ¿Sí? Voy a tener lo mismo con batata. O lo que puedo hacer es la cantidad total de membrillo. La primera columna era de batata, ¿se acuerdan? Tengo cantidad pedida de batata. Entonces, en la matriz tengo toda una columna con todos los pedidos de batata que se hicieron. Entonces, si yo me quedo con la primera columna de A, tengo un vector con todas las cantidades pedidas de batata. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O acá es lo mismo que escribir de la fila 1 hasta la n, ¿no? Saben que los dos puntos son todas.
A de 2 puntos, 1 es columna con cantidades de batata. Y el total que va a ser la suma de ese vector. Entonces podemos resolverlo con cantidad total igual a cantidad total más un acumulador, ¿sí? Como está acá. O podemos sumar toda la primera columna de A. Cantidad total de batata, cantidad total de membrillo será la suma de la segunda columna de A. Y también podría ser el total de los cobros. Como este lo dejé con acumulador, ¿sí? Directamente hacemos la asignación, ¿sí? Podemos hacer la asignación de vector, cantidad de batata, membrillo y cobro total, o individualmente porque son 3. N más 1, 1 es la cantidad total de batata. A de N más 1, 2 es la cantidad total de membrillo. ¿Sí? Es las dos filas adicionales. La primera es todos los totales. Ya vimos cómo sumar con acumulador cobro total y cómo sumar directamente las columnas de A. Lo pruebo. 1000, 120, 60, 20 y 20. Variable indefinida. En la línea 31, ¿por qué? Porque puse el acumulador que iba a usar, pero no lo usé al final. Esta tenía que inicializarla en 0. ¿Sí? La única que queda es cobro total, calculada así. Mil, 120, 60, pido 20 y 20, ¿sí? Pido 30 y 15, ¿sí? Pido 12 y 10, 0 y 0, ¿sí? Tengo 3 ventas y no mostré mi matriz A. Hice otra vez lo mismo. La tengo que mostrar al completarlo. Perdón por eso. Hago un display ahí y vuelvo al principio. 1000, 120, 120. Dije 20 y 20 que le pido. 30 y 15 para que sea distinto. 12, 8, 0 y 0. ¿Sí? Acá tenemos la matriz con los pedidos. Batata, membrillo, batata, membrillo, batata, membrillo. Fíjense que esto era lo que hice con cobro total adentro del ciclo. 85 y 20, 105.000. Tenemos el total. 20, 30 y 12 me da 62. 20, 15 y 8 me da 43. Totales y un adicional que sea el promedio. Bueno, vamos a hacerlo todo como una fila. En la n más 2, 2 puntos necesito los promedios. Con esto terminamos. Y eso es un vector de 3 elementos. Fíjense cómo estoy alternando entre hacerlo individualmente toda la fila completa. En n más 2 necesito los promedios, que es la cantidad total de batatas dividido n, separado con la cantidad total de membrillos dividido n. Ese es el valor promedio, ¿sí? No era dividido m, sino la CTM, cantidad total de membrillo dividido n, y el otro será el cobro total dividido n. Sí, agrego en la fila adicional los totales y en la otra los promedios. ¿Eso me pedía? Y el display lo hago directamente después de hacer los dos. Ok, completé con todos. La última prueba, 1000, 120 y 60. Pido 20 y 20. Pido 15 y 30. Pido 8 y 10. Pido 40 y 20. No se hace esa venta. Pido 0 y 0. ¿Sí? Estas son las ventas que sí se hicieron. 3 ventas. El total 60 y 43. En este caso es 103.000 porque hay 18.000. ¿Sí? Y los promedios, como son 3 ventas, es un promedio de 20 pastelitos de batata por venta, 14,3 pastelitos de membrillo por venta y un promedio de 34.000 pesos por venta.